que hemos ajustado estos 2 últimos días con algunas modificaciones, pero que está abierto precisamente al debate que se produzca en esta mesa, las aportaciones y al debate que se produzca en esta mesa, ¿no? Sobre la base ya de un texto pues bastante en línea con toda esta trayectoria a la que se ha referido Antonio, que es fundamental porque marca un giro histórico en que las organizaciones ambientales, las organizaciones ciudadanas, las organizaciones sindicales, las organizaciones agrarias, cada una por su nivel y por sus diferentes sectores, es un hito histórico que nos hayamos posicionado conjuntamente en un grupo realmente significativo y que luego le hemos dado continuidad en esto, en el plan de sequías de la Conca del Guadalquivir, le hemos dado continuidad en los debates del reglamento andaluz y le vamos a dar continuidad ahora en el posicionamiento en los documentos del tercer ciclo que se abren y en los que estamos todavía en el periodo de alegaciones y por tanto podemos entrar formalmente con un texto como este adaptado a posicionarnos formalmente en ese proceso de reforma de los planes del tercer ciclo de la planificación hidrológica. Bien, pues entonces el borrador actual dice lo siguiente: manifiesto de pliego, Andalucía ante el cambio global. El cambio de gobierno en Andalucía y sus primeras intenciones políticas de aguas dibujan un escenario de gran incertidumbre. Los partidos que ya gobiernan la región han vuelto a poner sobre la mesa ideas y proyectos de la vieja política de aguas, nuevas infraestructuras hidráulicas, trasvases, planes de limpieza de arroyos para hacer frente a inundaciones, entre otras medidas. Estos planteamientos chocan con el contexto actual de degradación generalizada de ríos, arroyos, humedales, estuarios, aguas costeras y acuíferos y los servicios ecosistémicos asociados que están agravados por los efectos del cambio climático. La situación de deterioro de los ecosistemas y los recursos hídricos y la urgencia en la adaptación al cambio climático exigen abordar el reto de la transición hidrológica, que deberá ser uno de los elementos claves de los mensajes y las acciones de las organizaciones sociales progresistas. La aplicación del derecho humano al agua y la defensa de la gestión pública del agua, que han sido ejes fundamentales de la movilización social en Andalucía en la última década para hacer frente a los problemas de pobreza hídrica y privatización de servicios públicos, son también cuestiones claves para seguir promoviendo modelos avanzados de gestión del agua en nuestros pueblos y ciudades. En este proceso, la Declaración de Cádiz de noviembre de 2017 evidenció el compromiso de varios operadores públicos con el cambio de modelo de gestión en unas jornadas impulsadas por las mismas organizaciones que hoy estamos en pliego. En ese mismo sentido, el borrador del reglamento del ciclo urbano del agua de Andalucía ha incorporado, fruto del trabajo de varias organizaciones sociales, importantes avances en esta materia y ha servido para ampliar y articular un discurso social y integrador del derecho humano al agua. Aunque el reglamento no se ha aprobado en la pasada legislatura y en la nueva haya dudas razonables para su aprobación, este trabajo por las organizaciones que se han implicado y el contenido de la propuesta es ya un referente que debemos seguir defendiendo en pro de la gestión pública y como mejor garante del derecho humano. Desde el punto de vista de la cohesión social y territorial, es necesario atender de manera solidaria a los territorios en los que continúan los procesos de despoblación y empobrecimiento, agudizados por el cambio climático. Zonas de sierra y cabeceras hidrográficas, en ocasiones esenciales para la cantidad y calidad de las aguas que todos después necesitamos y usamos. La conservación y gestión sostenible de esos territorios es esencial, pero no pueden someterse a criterios mercantilistas, ni mucho menos deben ser amenazados por modelos de desarrollo de negocios agroindustriales, agroganaderos, esquilmadores. También se necesita establecer criterios de cohesión y justicia territorial en relación con las políticas de recuperación de costes en los sistemas del ciclo urbano del agua, incluidos los niveles
de eficiencia y los sistemas de depuración de aguas residuales que arrastran importantes déficits en Andalucía. En estos momentos tenemos que afrontar de manera inmediata el comienzo de los trabajos del tercer ciclo de planificación hidrológica 2022-2027. Los documentos iniciales de las demarcaciones andaluzas ya están en información pública y las aportaciones de los colectivos y organizadores que estamos implicados en la defensa del agua resulta fundamental para garantizar el control social de los planes hidrológicos. Además, este proceso coincide con la revisión de la Directiva Marco del Agua, que está en pleno debate y discusión entre defensores de esta norma y un grupo de estados y sectores con intereses que están pidiendo una rebaja de los niveles de exigencia de la directiva. Es necesario que las fuerzas políticas no solo incorporen las adecuadas propuestas a sus programas, sino que además tengan la voluntad política, la voluntad real de ponerlas en práctica eficazmente, de forma transparente y con mecanismos válidos de participación proactiva de la sociedad. Es necesario también desarrollar una pedagogía social efectiva para facilitar la transición hidrológica, ya que se trata de una transformación de modelos de pensamiento para el que el cambio de la educación ciudadana y escolar son básicos. Por último, o penúltimo, el 2018 fue el año del acuerdo social por los ríos y la gestión pública del agua suscrito por más de 150 entidades en toda España. En Andalucía elaboramos las alegaciones conjuntas al plan de sequías del Guadalquivir por parte de organizaciones ambientales, consumidores y usuarios, sindicatos, organizaciones agrarias y un hito en los movimientos sociales andaluces relacionados con el agua y las aportaciones colaborativas de estos mismos colectivos al reglamento del ciclo integral del agua de Andalucía, otro granito. Esto nos debe servir de base para seguir ampliando y fortaleciendo los lazos entre las organizaciones de la sociedad civil, que tenemos ahora más que nunca el reto de seguir planteando alternativas a las políticas de agua a partir del ideario de una nueva cultura del agua, el derecho humano al agua, que garantice la protección de los ecosistemas, la gestión pública, la participación, la solidaridad y la justicia ambiental. Estos retos son solo algunos de los que creemos que tenemos que abordar durante este año 2019, para lo cual contamos con la experiencia de muchos años de organización y movilización social y la implicación de todas las organizaciones mencionadas y personas a título individual. El gran reto al que el encuentro de Priego de Córdoba, la 12ª Fiesta Andaluza del Agua, ha querido contribuir o quiere contribuir, es impulsar una nueva mayoría social, ambiental, ciudadana, sindical y agraria que cambie las políticas hidráulicas agotadas y que impulse una transición hidrológica en el marco de una transición ecológica general, que los cambios globales, económicos, energéticos, climáticos y laborales están imponiendo. Priego de Córdoba, 24 de marzo, 10 de la mañana, de 2019. Bien, ¿no? Bueno, pues si parece empezamos con Ángela. Vale. Bueno, yo tengo que decir que estoy yo un poco otra vez aquí sentada en representación del movimiento con dificultades de otros compañeros, incluso me expresan que por estar laboralmente vinculado al mundo del agua pues sufren amenazas y coacciones por parte de sus empresas para no poder dar la cara, ¿no? Entonces, bueno, pues me piden que esté yo aquí, estoy yo creo que, bueno, aportaciones concretas al documento no se me ocurren ahora mismo, porque además creo que es muy completo, creo que ha habido aportaciones ya por distintos compañeros y compañeras y que ahora mismo está bastante redondo. Sí hacer una pequeña reflexión. Creo que, como el propio documento reconoce, hemos hecho muchos avances en ponernos muchas organizaciones de diversa índole y de diversos, incluso con diferentes intereses, a veces incluso se entendía como intereses por supuesto. Hemos conseguido ponernos de acuerdo en elaborar documentos que nos permiten tener reivindicaciones comunes y concretas, y yo creo que eso es
muy complicado y ese avance se ha hecho y eso ya es un paso muy importante a la hora de decir, bueno, ya sabemos un poco lo que queremos, o sea, sabemos que estos documentos reflejan una voluntad consensual entre un montón de organizaciones y bueno, tenemos enfrente el reto de, parece que se empieza a hablar por parte del gobierno andaluz de un pacto andaluz por el agua que probablemente venga a ahondar en las antiguas políticas de explotación de recursos, de privatización, de mercantilización, etcétera, etcétera, que sabemos que tiene un recorrido muy corto en el tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que lo que tendremos que plantearnos ahora es cuál es la estrategia que vamos a seguir, ¿no? Ya sabemos lo que queremos, pues vamos a buscar cómo queremos conseguirlo y desde luego que si quieren hablar de un pacto andaluz por el agua, no se pueden olvidar de nosotros y de nosotras, porque creo que tenemos una representatividad suficiente de la sociedad, de los sectores y de los intereses y una legitimidad ganada a lo largo de muchos años y de mucha trayectoria de reivindicaciones y de lucha, como para que nuestra voz tenga que se tenga en cuenta. Así que animarnos a que entre hoy y mañana, bueno, pues estos debates, encuentros y Pliego de Córdoba nos sirva también para seguir hablando y seguir debatiendo cuál es el siguiente paso. Entiendo que el documento... ¿Se me oye bien? ¿Sí? Perfecto. Entiendo que el documento que manifiesto es magnífico, entiendo que es un borrador y entiendo que todavía le puede caber algún cambio. Bueno, inicio mi intervención de forma así como muy de entrada. Estamos hablando de derecho, en bastantes momentos, derecho al agua, pero a veces se nos olvida a los seres humanos que nosotros mismos no podemos otorgarnos derechos en el momento en que la naturaleza no nos lo permite. Y esto tiene que ver con el cambio global, con el cambio climático, pero me voy a centrar un poquito. Y esto es muy importante, partir de aquí. Los derechos no los otorgamos nosotros, no los otorga la naturaleza. En la naturaleza no hay derechos, no existe una intervención humana, y desde ahí, desde ese marco, yo creo que debemos empezar a construir. Es importante, pero esto tiene que ver quizás con los pronósticos y con los escenarios futuros que se nos presentan. Y aquí, dicho esto, lo primero que quiero comentar es que el lunes 8 de octubre de 2018, el IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, habla muy explícitamente de las consecuencias nefastas del aumento de las temperaturas medias del planeta por encima de 1,5 grados centígrados, que es el umbral a partir del cual, digamos, la previsibilidad de los efectos que no hay forma de preverlos, que no son previsibles, ¿vale? Perdóname el juego de palabras. Entonces, la fecha umbral que se calcula este panel de expertos para rebasar esos 1,5 grados está entre el 2030 y el 2050. 2030, 2050. Este dato es muy importante. Tiene consecuencias evidentes. No es que hablemos de menos agua, porque se puede decir, bueno, agua habrá la misma a nivel planetario, por supuesto. Se trata de que habrá una irregularidad y otros fenómenos que vamos a hablar de una irregularidad que nos hará mucho más difícil seguramente la gestión del agua. Y quizás este aspecto de la urgencia debe matizarse mucho. ¿Por qué? Porque hay una cuestión para los que practicamos agricultura muy evidente. Y una última lección la tuve este verano. Es decir, cuanto menos agua tiene y más extrema el clima, más agua gasta. Cualquier plan, en cuanto digamos el estrés hídrico aumenta, tienes que darle mucha más agua para que te dé menos. ¿Pero cuánto más? Bueno, pues este año pasado hubo que duplicar la cantidad de agua que se daba a los tomates para que produjeran mucho menos, para producir un 25% de la cosecha potencial. ¿Vale? Estos son datos que tenemos que tener en mente para hacernos una idea de cosas que, bueno, que quiero referir respecto al documento. Bien, entonces esto nos lleva a una primera cuestión, es decir, este hecho no puedo extender más por el tiempo, y es la urgencia de la no modificación de la Directiva Marco del Agua. Y este debate, que está abierto de que si se modifica el grupo de presión o no se modifica, y de llevar ciertas cosas, ciertas discusiones, ciertos cambios, ciertas implementaciones más allá del 2027, evidentemente no es admisible, porque calcular el tiempo que hay entre el 2027 y el 2030, y no lo hacéis, hacerlo vosotros, por favor, ¿vale? Entonces, no es admisible por ese mero hecho. Entonces, la palabra urgencia yo creo que es una palabra clave a introducir
con respecto a esta cuestión en relación con el cambio climático. Pero hay otro punto clave que creo que es fundamental. Y aquí voy a las preguntas. Por favor, ¿me podéis decir cuál es la columna vertebral de Andalucía? El Guadalquivir, la cuenca principal. Bien, pues el Guadalquivir como cuenca principal, como río principal, es decir, nos obliga a introducir una palabra clave también en nuestros debates. Ya para siempre. Durante el tránsito del agua la hemos introducido, pero creo que no ha cogido la fuerza porque no está en los textos. Y es la palabra fracturación hidráulica. La fractura hidráulica, el fracking. O sea, no puede estar exento de nuestros discursos. ¿Por qué? Porque en la cabecera del Guadalquivir, sin contar con otros, voy a hablar de 2 permisos, de Ulises 2 y Ulises 3, existen permisos de fracturación hidráulica o de extracción no convencional de hidrocarburos, como se le quiera llamar, poco claros, poco definidos, que la administración, bueno, con la nueva digamos, parafernalia de vocablo en torno a esto, digamos que disfrace es difícil un poco identificar qué es lo que se quiere hacer. Pero el caso es que los permisos siguen activos cuanto menos hasta el 2022. ¿Y esto qué supone? Como se ejerzan estos permisos, el río Guadalquivir, tanto en términos de volumen de agua, como de calidad química, desde arriba, está hablando de la cabecera, hasta la desembocadura y las pesquerías del Atlántico en desembocadura, Arrozales, por supuesto, por medio, los campos de algodón de Córdoba, etcétera, etcétera, ahí tenemos una afección de contaminación muy fuerte. Esto no se puede saltar por alto, el tema de fracturación hidráulica. Por ponernos un dato del consumo de agua, para activar cada pozo de fracturación hidráulica y por hectárea y una media de 6 pozos, se necesitan entre 9.000 metros cúbicos y 29.000 metros cúbicos de agua. Y 29.000, es decir, equivalente al riego de 20.000 alumnos. ¿Vale? Para que había una idea del volumen de extracción, de detracción de agua, de un uso que es digamos que se antepone por ley al agrícola. ¿Vale? Al agrícola. No, por activación de cada pozo. Cada vez que se pone a funcionar un pozo, un solo pozo de cada 6 por hectárea, se consumen entre 9 y 29.000, entre 9.000 y 29.000 metros cúbicos. ¿Vale? Bien, por lo tanto creo que es algo que debe de entrar ahí. Luego, con respecto a la agricultura, en algún momento se habla, y estamos hablando de, voy muy rápido hablando de prisa, perdonadme, pero quiero decir muchas cosas en poco tiempo, ¿vale? Me corté cuando lo digáis y me callo. Pero yo voy a seguir hasta me corté. Voy a terminar. La cuestión de la agricultura. En la cuestión de la agricultura también hay mucho que hablar. Evidentemente, claro que la agricultura ecológica en la época ganadera, pues son caminos actuales necesarios que tienen que estar ahí. Pero hay que ir más allá, ojo. La agricultura ecológica no es una garantía de menor consumo de agua. ¿De acuerdo? Para nada. La agricultura ecológica supone menos gasto de agua, no se define como tal para ello. Sí, tenemos que hablar de agricultura de baja huella hídrica, por muchas razones. Es decir, podemos hacer un cultivo. Mirad, uno de los grandes problemas de ahora mismo en Andalucía, de cultivos, digamos, bebedores de agua, de una forma terrible, el cultivo del aguacate en la costa, ¿vale? Zona de la Sarquía, cuando ya sabéis nuestra cultura del agua. Bien, la media, aún hay muchas cifras, ¿vale? Pero una de las cifras que se maneja es que por cada kilo de aguacate se necesitan 1.000 litros, ¿vale? Eso es una barbaridad. O sea, no se puede estar oyendo la agricultura ecológica del aguacatero. ¿Por qué? Porque no son cultivos viables. Hay que pensar muy bien los términos también, de hablar de huella hídrica, que es el concepto clave, entiendo en este sentido. Por lo tanto, es muy importante hablar de la educación del consumidor. Dicen que 2 minutos, voy a correr mal, lo siento. Educación del consumidor para comer productos de baja huella hídrica. Esto es muy importante cuando se está hablando de qué majo que es el aguacate, ¿no? Tema de la relación de acuíferos y aguas subterráneas. Vamos a ver, por el funcionamiento de los ríos, los ambientes mediterráneos, por más todavía, perdonadme, y sobre todo en los mundos calizos, no se puede disociar las masas de aguas subterráneas de los ríos. Y vemos como en esta última, digamos, revisión, ¿de acuerdo? Vemos como muchos acuíferos en grave estado se necesitan como acuíferos en buen estado, porque están en estado gravísimo. Aquí hay el ejemplo de uno, no lo desarrollo ahora, si acaso hablamos de él esta tarde, ¿no? Que lo dice la propia administración, lo reconoce, que el estado de nefasto en términos malos, está mal en términos químicos como en términos de recursos, de volumen. Bien, bueno, ante esto tengo que correr más todavía, me dejo cosas de lado y os digo algunas cosillas. Mirad, en la incorporación de elementos de análisis de los problemas, evidentemente, hay que hablar de la falta de recursos económicos, porque no hay igual hay recursos humanos. Conozco arroyos a los que puedo llevar, uno de ellos se llama Arroyo de Cañaveral, está un término municipal de Andalucía, ¿qué más da? El que sea, pero se detrae totalmente para el riego, absolutamente, se corta, no hay ni caudales ecológicos, no se vigila, no hay guardería, no lo hay. La integración de administraciones integración de competencias fundamental. ¿Por qué? Porque no podemos estar hablando de que esto no es mi competencia.
esa palabra nos va a estar toreando eternamente. Y no se puede hablar de la cuestión, un ministerio de industria o de lo que sea, o de energía, o sea, no se puede estar hablando con ese ministerio, con el de agricultura y luego con la confederación, y es que aquí no tenemos nada que ver, porque hay que integrar el fracking con el modelo energético, con la cuestión del agua, con los ríos, con los aguas subterráneas, con todo, ¿vale? Entonces esto no sé cómo se hace, pero hay que tenerlo muy presente. Luego, un último dato, ya, bueno, me salto una cosita. La cuestión de la educación ambiental obviamente es fundamental, pero voy a dar un dato también. Algo estamos haciendo muy mal. Mirad, el CNEAM, que conozco muy bien su surgimiento y he seguido bien la historia, porque trabajé un tiempo también para él. El CNEAM es el Centro Nacional de Educación Ambiental. Ya. Esa es la última idea que... Ya, la última, ya corto, lo prometo. Perdonadme, Dios mío. Se funda en el 87, en el 2017 cumple 30 años y hace un balance. Ahora tiene, son 32, ¿vale? Hace un balance a los 30 años y es que después de 30 años realmente su balance es que no ha conseguido para nada sus objetivos de penetración en la sociedad. Y ese es el análisis del Centro Nacional de Educación, ¿vale? No lo puedo estirar la idea de ahí, pero lo que tengo que hacer en verdad es simplemente una cuestión importante. 2030, por favor, no se olvide la fecha, 2030, con suerte 2050, el tiempo corre rápido. Simplemente deciros que los próximos años serán los más importantes de nuestra historia. Así que ahí dejo la idea, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Antonio. Ya. Bueno. Muy bien, bueno, yo soy Antonio Aguilera de la Fundación Savia y bueno, voy a ser disciplinado con el tiempo, porque va a ser útil para todos. Dos ideas en cuanto al manifiesto. Lo primero, bueno, agradecer a la Fiesta del Agua, al foro que cuente con la Fundación Savia para suscribirlo, porque como bien se ha dicho ya varias veces a lo largo de la mañana, la sociedad civil, las entidades sociales son las que vamos a propiciar el cambio. Y yo creo que tiene mucho sentido recordar hoy, no sé si sabéis, mañana en Ecuador hay un referéndum vinculante en el cantón de Girón. Llevan 12 años batallando para defender sus acuíferos y han conseguido que después de todos los obstáculos del gobierno, todos los obstáculos de las empresas mineras que quieren emprender allí proyectos, pues mañana, domingo 25, hay un referéndum y el pueblo va a poder decidir cuál es el futuro de su comarca. O sea, la lucha es larga, pero se consigue. Así que yo animaría a que el manifiesto que sea definitivo mañana se firme por todas las entidades y además se deje abierto para que otras entidades, otras personas que no estén aquí puedan suscribirlo también a posteriori. Todos somos necesarios, ¿vale? Y en cuanto al contenido, que yo creo que está muy, muy completo, lógicamente se puede, digamos, cometer la intención de que se extienda, pero es bueno que los manifiestos sean muy al grano, muy acotados y que vayan, sean muy precisos, no se vayan más allá de 2 páginas. Pero una de las ideas que nos parecen muy importantes y estamos trabajando en la Fundación Savia con ello es en la defensa de los territorios donde se produce el agua, fundamentalmente las cabeceras de acuífero, por llamarlo de manera genérica, precisamente donde se produce o son los territorios donde se genera el agua que después todos necesitamos cuencas abajo. Ahora sabéis que estamos en un proceso de despoblamiento en la península ibérica como no hay ningún otro territorio en la Unión Europea. Las mujeres y los hombres de esas cabeceras de acuíferos están haciendo una labor fundamental que generan beneficios a todos. Pues bien, nosotros hemos propuesto que se establezcan mecanismos de compensación para esos territorios, para esas mujeres, para esos hombres que están generando un recurso, un bien común que después es necesario para todos. Ahora mismo no hay nada establecido para conseguir que la gente que está en la sierra, que la gente que está en los primeros tramos de los ríos, donde están los pantanos, sigan haciendo su labor. Y sin embargo, están prestando un servicio imprescindible para toda la sociedad. Nada más. Hola, buenas.
Yo soy Roque García, me he presentado como secretario, no solo soy secretario de Acción Sindical, Desarrollo Rural y Agua, y vicepresidente de la Asociación Andaluza de Regantes. Somos bastante más nuevos que otros, somos, parece ser, los malos. Conectando con una de las preguntas que se ha producido en la mesa anterior, nosotros tenemos dentro de la Asociación de Regantes un título en todas nuestras jornadas, que es el derecho al agua del riego en tiempo de los derechos. Entendiendo que el derecho al agua humano existe, nosotros queremos reivindicar el derecho al agua de riego. ¿Y eso por qué? También se ha planteado, nosotros somos los primeros en recibir los efectos del cambio climático. Es decir, somos los primeros que tenemos menos disponibilidad de recursos hídricos, somos los primeros que tenemos más plagas, más enfermedades. En un año como este, en el que no está lloviendo, veremos los efectos tremendos con el tema de plagas que vamos a tener, los efectos tremendos en temas de alergias. Tenemos efectos también sobre el suelo. O sea, si no hay recursos hídricos, puede llegarse a perder la capacidad productiva de nuestras tierras, y por tanto nosotros entendemos que somos los que más implicados tenemos que estar en una revisión como la que tenemos ahora mismo de todos los planes hidrológicos que hay en toda Andalucía, no solamente el Guadalquivir, sino toda la confederación o toda la cuenca mediterránea. Tenemos también el Segura, que también tiene una parte en Andalucía, y en esa revisión nosotros revisión de esos planes, lo que pretendemos es que haya una revisión real de la fotografía que tenemos del regadío, y por tanto queremos una revisión de las concesiones. Aquí se ha transformado mucho regadío de algodón o de otro tipo de cultivos que tenía unas dotaciones de agua muy altas, y se ha transformado en almendros, se ha transformado en olivos, cuya dotación para necesidades hídricas para mantener ese cultivo son mucho más bajas, y ha permitido que esas comunidades de regantes, comunidades de usuarios, tengan un superávit de concesión y hagan negocio con eso. Nosotros entendemos que eso tiene que desaparecer y tiene que estar vinculado con una segunda posición, que tiene que ponerse en marcha bancos públicos de agua, donde esa agua que salga sea gestionada de forma transparente y no con un negocio, y que permita a otro agricultor que quiere incorporarse pueda tener a disposición agua para esas dotaciones. Necesitamos que el 100% del agua de saneamiento, de las aguas residuales, se conviertan en aguas regeneradas y que se pongan a disposición para el riego. El 100% que tenemos en Andalucía se transforme a eso y que las tengamos a disposición. Ahora mismo estamos hablando de un 10% de depuradoras que están en disposición de que ese agua se pueda regar. Si estamos hablando que se pueda regar, actualmente muchas de esas aguas se está usando para decir que se mantiene el caudal ecológico de un río, de un arroyo, de lo que sea, y no está en condiciones para riego. Imaginaros cómo está para mantener el caudal ecológico. Yo lo dejo ahí. Necesitamos explorar también nuevas fórmulas o nuevas orientaciones para tener agua para riego. Las desaladoras, en determinadas zonas, no estamos en una de ellas, pero sí hay en la comunidad andaluza zonas donde es necesario ese aporte de agua, y tenemos que ver la eficiencia energética que tienen esas desaladoras, el coste de ese agua y la riqueza que se genera como agricultores por esa agua. Tenemos que conseguir que en esos planes hidrológicos, nuevos planes hidrológicos, se ponga el foco en lo que se ha planteado ya con mi compañero, es decir, tenemos que invertir en reforestación, en recuperación de bosques y de suelos. Es verdad, y como agricultor lo tengo que expresar, que para determinadas ayudas agroambientales
el no cultivo en olivar es una práctica ya súper extendida, pero ese no cultivo es posible que esté teniendo otros efectos en el tema de escorrentía, en el tema de no absorción de agua cuando se produce una lluvia, que sean perjudiciales para otras situaciones, para mantener la cuenca, para mantener el agua, para que esa acumulación de agua en las cabeceras se produzca, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor tenemos que reorientar unas ayudas que son específicas para dejar de cultivo por otras. Y estamos dispuestos a hacerlo, pero si a mí me pagan por no cultivo, si yo tengo la ayuda por eso, y si yo hago una pequeña aro mi campo y dejo de tener la ayuda, yo obviamente voy a cumplir el no cultivo. Y entonces tendremos que transformar también las ayudas para que vayan en esta orientación. Tenemos que finalizar una cantidad de obras que tenemos en Andalucía hechas y que no están puestas a disposición ni del uso agrícola ni del uso de consumo. Es decir, tenemos presas terminadas y que no están puestas a disposición de los regantes. Tenemos dos en concreto, es decir, tenemos rules y tenemos siles que están ahí llenas de agua y que no se pueden. Y tenemos que poner en marcha una tarificación volumétrica. Es decir, yo pago por lo que consumo, no por las hectáreas que tengo o por la concesión que tenga, sino yo tengo que ser eficiente y tengo que demostrarlo, no solamente porque tengo una concesión, tengo un papel, ya eso me permite gastar el agua como sea, yo tengo que pagar también por eso. Y esto está vinculado con otro planteamiento que nosotros también tenemos, es que el precio del agua tiene que ser igual en todos sitios. Es decir, tiene que haber un precio primero y segundo, tiene que ser igual. No puede ser que hay regantes o que estemos regantes que no pagan absolutamente nada y regantes que están subiendo en torno a 1 euro el metro cúbico de agua. Tiene que establecerse un criterio. Y luego el tema energético, que ya lo he dicho antes, también se tiene que vincular a todo a esta planificación hidrológica, y tenemos que tenerlo en cuenta, que tenemos que ser eficientes también energéticamente. Yo no me han llegado, pero ya siento que estamos ahí al límite. Me gustaría estar planteando, porque entendemos que el tema de regadío, el tema económico en Andalucía, nosotros como regantes, hay algunos estudios ya, y si yo estaría dispuesto a debatir sobre el tema. Donde hay regadío hay menos despoblación, hay más riqueza social, y por tanto el regadío es necesario en nuestra Andalucía. Es decir, si estuviéramos en otra zona a lo mejor no estábamos hablando de las mismas condiciones, pero aquí una agricultura que sea generadora de mano de obra y generadora de riqueza tiene que pasar por el regadío, y tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, tenemos muchas hectáreas de regadío, pero deberemos de ir a algunas más. Nosotros en las alegaciones a este plan hidrológico incorporaremos algunas de ellas, que estaremos dispuestos a debatir con algunas organizaciones, o con todas, que es que el río Guadalquivir tiene entre 350 y 400 hectómetros cúbicos que utiliza para lo que se llama controlar el tapón salino, y eso a lo mejor hay otras fórmulas, a lo mejor hay técnicas o tecnología que puede controlarlo mejor, y ese agua estará a disposición de todos los usuarios de la cuenca, y tendremos que verlo. Nada. A Comisiones Obreras de Andalucía pues tengamos la posibilidad de dirigirnos a este foro tan heterogéneo, ¿no? Por cierto, tomo nota para mi organización, no lo digo por nadie más, de la composición de esta mesa en el mes de marzo, excepto Ángela, que ya no está. Pues yo para mi organización tomo nota para el futuro. Desde hace años
venimos trabajando de manera conjunta, colaborando en muchas iniciativas, organizaciones de muy diversos signos, de muy diversos tipos, con intereses a veces contrapuestos. Estoy hablando, por ejemplo, de la Iniciativa Ciudadana Europea por el Derecho Humano al Agua, o el Pacto Social y Político por el Uso Sostenible del Agua. Últimamente ya se ha mencionado aquí, con las alegaciones que hicimos al plan de sequía del Guadalquivir, o el trabajo que hemos realizado en torno al reglamento del ciclo urbano del agua. Y ahora también estamos trabajando para evitar que la Directiva Marco del Agua se derogue en muchos de sus aspectos, que se está intentando, y estamos colaborando en la iniciativa que hay a nivel europeo para evitar esto. Este trabajo común, este trabajo de colaboración, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo por parte de todas las organizaciones, de las personas que trabajan en esto, pero ese esfuerzo tiene sus frutos. Y hoy ese esfuerzo está suponiendo que se sea un referente para los gestores privados, pero también para los gestores políticos del agua. Y esto yo creo que es un valor muy importante que en el manifiesto debe de quedar plasmado. Y además tenemos trabajo que hacer para el futuro. Se ha hablado aquí también de los planes hidrológicos o de los reglamentos que vengan en el futuro. Comisiones Obreras, como sindicato de clase, lógicamente defendemos el empleo, defendemos un empleo de calidad, y creemos que eso, donde mejor se plasma, es en el sector público. Pero lo defendemos no solo para las trabajadoras y trabajadores que trabajan en las empresas del sector público, sino que lo defendemos porque entendemos que el servicio público, como tal, es quien mejor presta al conjunto de la ciudadanía, es decir, a trabajadoras y trabajadores que no trabajan en las empresas del sector, quien mejor presta ese servicio. Y desde esa perspectiva también creemos que el estar implicado y trabajando en estos foros es muy importante para esa defensa del sector público, ¿no? Un empleo que está condicionado, también se ha hablado esta mañana aquí, por el canon concesional cuando se privatizan la gestión del agua, ¿no? Porque finalmente las empresas financian esos cánones que pagan a los ayuntamientos, a los municipios, los financian a través de las entidades financieras, que además de trasladarlo a los consumidores y consumidoras, también lo trasladan a las trabajadoras y trabajadores, precarizando el empleo que hay. Por lo tanto, es muy importante el que esto lo vayamos corrigiendo, pasando al sector público. Un informe que hacía AEOPA hace muy poquitos años, junto con la Universidad de Granada, ya nos decía que el 25% de los municipios la gestión era privada o mixta, pero ese 25% de los municipios abarcaba al 45% de la población. Es decir, que estamos hablando de un volumen muy importante de negocio que se hace por parte de las empresas públicas. Yo no me voy a extender más, yo solamente decir que al texto del manifiesto que tenemos en lo alto de la mesa, con alguna modificación que también hemos hablado a lo largo de la mañana, pues Comisiones Obreras la va a respaldar, entendiendo que un manifiesto no es una tesis, es un texto de lugares comunes
que nos identifica de alguna manera a todas aquellas organizaciones, instituciones que suscribimos el manifiesto, y no podemos volcar en él todas aquellas cuestiones que cada una de las partes consideramos que en nuestro legítimo derecho deberían figurar ahí. Pero desde esa perspectiva creemos que puede ser muy útil, entendiendo que son solo lugares comunes, no es lo específico de cada organización. Desde esa perspectiva es desde la que podremos defender y ponernos de acuerdo para el trabajo ese común de colaboración que venimos realizando desde hace muchos años. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Gracias, entre otras cosas, también al empuje de la sociedad civil. Y decir gracias, Leandro, por este magnífico manifiesto, que yo creo que se puede suscribir por un número de actores muy amplio, no solo los de esta mesa, sino otros que se pueden ir incorporando. Yo, la verdad, que puedes matizar más, puedes matizar menos, pero me parece que el relato es el adecuado, y además la perspectiva diacrónica que se ha adoptado creo que ayuda mucho a entender los años, la evolución de estos años. Evolución que dentro de las empresas públicas, con la declaración de Cádiz, firmada en noviembre del 2017, creo que supone un vuelco hacia una doctrina ecosocial, donde indudablemente incorpora los viejos paradigmas anteriores de eficacia, eficiencia, respaldo del salario y las condiciones dignas de nuestros trabajadores, pero incorpora nociones claras de derecho humano, claras de regeneración e vertebración territorial. No podemos pensar que las ciudades nuestros abastecimientos están exentos sin la protección de nuestras fuentes, como bien ha señalado el representante de la Fundación Savia. Ese va a ser el gran reto de los próximos años, cómo los operadores públicos que gestionan en nuestros pueblos y sus ciudades se empiezan a preocupar también de vertebrar ese territorio y de compensar de alguna manera prácticas agrícolas y ganaderas que protejan estos recursos frente a nociones más especulativas que acaban pagando todos los ciudadanos con un agua de baja calidad y con necesidades de incorporación de tecnología que a veces dura un periodo de tiempo muy limitado, porque viene agravado nuevos problemas y se queda obsoleta. Hemos incorporado por primera vez la planificación real y participada en muchos operadores, y yo creo que eso es un cambio significativo, porque ese es el marco que va a permitir a los ciudadanos y a las ciudadanas hacer sugerencias claras. El Defensor del Pueblo, la Oficina del Defensor del Pueblo hablaba de la necesidad de que hubiera unas consultas sobre las tarifas, pero realmente la consulta debería de ser sobre unos planes directores y de inversiones en las cuales luego se tiene que haber un consenso en cómo se repercuten. Necesitamos centrar esfuerzos de participación activa e intensa en periodos de tiempo concretos para que duren no un año, sino varios años, para luego volver a tener revisiones intensas y con mecanismos adecuados, profesionales y dotaciones económicas para la participación, cosa que se omite, para que esto tenga un resultado feliz. Preocupaciones. Bueno, jolines, estamos en un tiempo en el que ha venido un cambio político en Andalucía y vamos a tener elecciones nacionales, pero también locales, donde nos vamos a jugar muchos de los avances que hemos tenido. Y la preocupación que nos viene como la más urgente y la que yo creo que sale muy poco en términos de reflexión es el tema de la depuración en Andalucía. Yo creo que si de verdad nos creemos las palabras y los objetivos de la Directiva Marco, nuestras principales batallas deberían de ser en torno a la calidad de nuestras aguas. Y la calidad de nuestras aguas y de los ecosistemas asociados a esas aguas implica unos sistemas de depuración adecuados. Recordar que
Empezamos en la famosa ley 91/271, la directiva de depuración de aguas, que supuso un gran cambio en la región, una gran planificación y una gran dotación económica en torno a la misma, y que en estos momentos hubo una especie de revisión por mecanismos económicos a través de la ley de agua, con la aprobación del canon de mejora, que fue instrumentalizado por primera vez en el 2011 y que claramente ha sido insuficiente en su desarrollo. Esta insuficiencia en su desarrollo también ha venido agravándose con una judicialización extrema de muchos de los aspectos relacionados con los vertidos de agua, con la ausencia de autorizaciones de vertido en las confederaciones, por ejemplo, que están motivando a imputaciones a alcaldes y alcaldesas de zonas que, por ejemplo, no tienen depuradora, pero que sus ciudadanos están pagando un canon y no tienen ningún instrumento económico para poder hacer frente a esa demanda. Demanda que debe ser prioritaria. Demanda que debe ser prioritaria. Todo esto lo estamos afrontando con escaso dotación económica, escasa voluntad política, marco regulador inadecuado, marco fiscalizador inadecuado y marco de supervisión inadecuado. Hay también muchísima depuración que está que se está realizando mal, que se han dotado económicamente en muchos años, por ejemplo, me viene a la cabeza San Lucas, 2 depuradoras nuevas, y que sin embargo sigue vertiendo agua sucia al estuario del Guadalquivir. Necesitamos una reflexión inmediata de la situación. Si no la tenemos nosotros, va a venir la vara mágica y va a ser la misma que se nos ha insinuado en sanidad. Las listas de espera son del 10% de la población andaluza. Los vertidos en Andalucía son imposibles de sostener. Tenemos que llegar a medidas urgentes. Vamos a derivarlo al sector privado. Vamos a llevar unos conciertos entre los hospitales. Vamos a hacer planes de público-privada para la financiación de esa obra que sean una solución inmediata de construcción para esos municipios que no tienen en estos momentos depuración. Sí, finalizo. Quiero decir, o nosotros empezamos a abrir el debate de una manera reflexiva, pausada, racional y barajando todas las situaciones, o el relato se nos va a vender como la necesidad imperiosa, urgente de solucionar este problema a través de condenarnos a 25 años o 30 años de amortización de obra y que todos conocemos muchas de sus consecuencias. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, agradecer también a la red que me hayan invitado a participar, y en relación justamente a lo último que comentaba Luis y con este manifiesto, en un primer borrador no se contemplaba, pero para mí y porque llevamos desde Ecologistas en Andalucía en los últimos años precisamente haciendo informes en relación al saneamiento y la depuración, ha coincidido con la revisión de los planes hidrológicos, que también está en exposición pública el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, que algo ha comentado Roque también. Andalucía tiene un problema grave de depuración, no solo porque faltan infraestructuras. De hecho, tenemos 5 procedimientos de infracción abiertos en España, 2 de ellos han llegado al Tribunal de Justicia, el último el verano pasado, donde se le multa a España con 12 millones de euros, más una sanción de 11 millones por cada 6 meses que no se complete la depuración en las aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes, 9 de las cuales 7 están en Andalucía. Pero ya no solo es que hay un problema de falta de depuración, sino que tenemos un grave problema también con las depuradoras que están construidas que no están funcionando. Los datos que nos proporciona la Junta de Andalucía los llevamos analizando desde el año 2013. Hemos concluido el último informe con los propios datos que nos aporta la Administración del control que ejerce de las depuradoras de más de 2.000 habitantes equivalentes, que vienen a suponer un número aproximado de 300 depuradoras en toda Andalucía. Hay un 35% de ellas que en la actualidad no cumplen la normativa.
y además hay muchas de ellas que en los 5 años que tenemos datos analíticos nunca han cumplido. A eso se le une pues que debido a ese problema de falta de depuración, Ecologista llevó a la Fiscalía en 2017 el mal funcionamiento de al menos 60 depuradoras en toda Andalucía. Eso derivó que la Fiscalía General del Estado de Medio Ambiente derivara a las Fiscalías Provinciales, declarara compleja la investigación porque estaban denunciando distintas depuradoras en distintas provincias. Esa denuncia derivó a su vez en el CEPRONA que estudiara los hechos mediante informe, los hechos que posiblemente se estaban denunciando. Durante tardaron 6 o 7 meses, finales del año 2017 hasta hace aproximadamente un año, hemos empezado a recibir esa diligencia de investigación de las depuradoras que concluyeron. He tenido que cambiar los datos los 2 últimos días, porque habréis seguramente las noticias de Nerja, de la mala depuración. Bueno, mala depuración no tiene ni siquiera depuradora, es una de las 3, junto con Coín y a la Bruna Grande de la provincia de Málaga, que están señaladas también por la Unión Europea. Pero teníamos a 12 municipios que están en la actualidad denunciados en los juzgados por mala depuración y por posibles delitos contra el medio ambiente, cuando nuestra denuncia original iba por otro derrotero distinto. Nosotros planteamos la denuncia como un posible delito de estafa. Los ciudadanos pagan en su recibo del agua una tasa correspondiente a la depuración que supone aproximadamente un 20%, que no es el canon de depuración, es una tasa por depurar. Entendíamos que a los ciudadanos no se les presta un servicio en condiciones porque la depuradora no funciona, pero la Fiscalía, sin embargo, ha derivado toda esta denuncia en delitos ambientales. Ayer mismo también salió, hay 13 municipios del área metropolitana de Granada que también han sido denunciados. Los alcaldes y los concejales responsables de la depuración están siendo investigados por este posible delito de mal funcionamiento, por delito ecológico, y Ecologista se ha personado por ahora, o ha intentado personarse única y exclusivamente en la Sevilla. Sevilla tiene 3 de las 4 depuradoras de Sevilla Capital, no funcionan, no cumplen, porque no tienen sistema terciario, vierten a zonas sensibles del Guadalquivir nitrógeno y fósforo por encima de los niveles permitidos, y hasta ahora no hemos podido porque el juez nos pide una fianza mínima de 6.000 euros, y en eso hemos recorrido y estamos esperando. Y una cosa que quiero plantear ahora para el debate, y hablaba o ha adelantado algo Roque, que ha estado hablando del tema de reutilización. La estrategia de economía circular que se aprobó, se presentó un borrador el año pasado en el Ministerio. El 57% de las medidas que estaban previstas en esa estrategia de economía circular están vinculadas a la reutilización del agua. En el Guadalquivir hay ahora mismo actualmente una concesión provisional de 20 hectómetros cúbicos, había una reserva aprobada en el 2017. Durante un año los interesados han presentado solicitudes de reutilización de agua depuradora. Hay 25 solicitudes provisionales que van a suponer, porque son prácticamente casi el 100% nuevas hectáreas en regadío, fundamentalmente olivar, 14.500 hectáreas. Pues tendremos que discutir si la reutilización, que también prevé otros usos industriales, baldeo de calle, sistemas contra incendios, parques y jardines, riego, si la reutilización únicamente la vamos a dedicar a riego, en qué tipo de riego, si vamos a poner en olivar superintensivo, que es menos rentable que el olivar tradicional, es menos social, si vamos a poner en riesgo los caudales ambientales. Es una cuestión que debemos plantear, porque la falta de agua y el cambio climático pues nos va a hacer que haya que buscar agua por otra fuente, y este es un tema que se está planteando ya, sobre todo del sector agrario, y habrá que darle una respuesta desde las organizaciones sociales en relación a esa experiencia que hemos tenido con los planes de sequía y con el reglamento del ciclo del agua. Lo dejo ahí.
social, eso es un tremendo social. Bueno, tenemos ahora, vamos un poquitín ajustados, acabamos a las 3, pero vamos a dejar 10-15 minutillos apurando un poquito más la comida para el debate. Yo creo que la mesa ha estado muy interesante, han salido cosas y se han puesto ideas sobre la mesa que van a enriquecer el manifiesto. De las que a mí personalmente me han llamado la atención, la palabra urgencia, ¿no? De incorporarla al manifiesto. Se habla de agricultura de baja huella hídrica, también me parece interesante. El papel del regadío, lo que significa el regadío en Andalucía, y un debate que está todavía por llegar, que es un debate que existe, pero que habrá que darle más vueltas. ¿Cuál es el papel del regadío en el contexto actual de cambio climático y cuál pueden ser las alternativas, ¿no? O sea, aquí hemos planteado en algún momento cosas que son distintas, ¿no? Me parece muy interesante fortalecer la perspectiva de la defensa de los servicios públicos, el papel de vertebración territorial que debe tener también el agua, ¿no? Reforzando el papel de las cabeceras, ¿no? Y ligando eso al derecho al agua, al derecho ecosocial. Sí, yo creo que van a salir cosas interesantes, y también el tema de la depuración, ¿no? que es uno de los grandes retos que todavía, 30 años prácticamente después, pues seguimos hablando de eso. Yo ahora, si queréis, abrimos un turno de palabras y, bueno, en fin, como siempre, que sean intervenciones cortas porque somos muchos y hay poco tiempo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, vamos a hacer por aquí. José. Yo creo que haría falta incluir dos conceptos. El primero es el concepto del fracking, por lo que significa el abuso del uso de agua, pero también el rompimiento de acuíferos. Y luego también el concepto de depuración. Que me ha parecido muy bien la idea que ha planteado de los regantes, porque el agua debe estar depurada tanto para que se reutilice tanto para riego como para en los cauces como caudal ecológico. Creo que en cualquier caso es fundamental que el agua esté depurada, ¿no? Y bueno, y un agradecimiento en el sentido al que se ha acordado de hablar de la compensación, de que existan mecanismos de compensación en las cabeceras de acuíferos y ríos. No sé eso cómo se puede meter en este manifiesto, pero en concreto en esta línea los cultivos en pendiente últimamente se han quitado las subvenciones, y yo que las tenía me las han quitado. Miguel. Sí. Buenas tardes, soy Miguel Ortiz, de la defensa del río Castillo. No voy a hablar ahora de esto directa, pero es importante. El tema del manifiesto es muy interesante. Efectivamente se ha dicho el tema del fracking es una amenaza más que debería de estar, y además por desgracia la tenemos ahí. Y yo también quería hablar, quería hablar también el tema que tanto en esta mesa, en estas jornadas como en otras, en realidad faltaría también un elemento importante, y es la representación de los pequeños agricultores y regantes del territorio de las cabeceras de los ríos, porque somos y son los grandes olvidados, como aquí se ha dicho. Haría falta una compensación. Yo creo que más que una compensación sería un respeto, que no lo están teniendo. Y cuando se está hablando, y con todo respeto al representante que aquí ha hablado de los riegos, de los regantes y demás, nosotros lo que pedimos es todo lo contrario. O sea, no todo vale ni ampliar los riegos ni grandes infraestructuras, porque no se está basando en los agricultores pequeños y medianos, se está basando en una especulación de los fondos de inversión de grandes extensiones de los terrenos. Lo digo con todo el respeto, pero es así. O sea, hay una parte importante que cuando se habla de agricultores pequeños y medianos, no se está hablando de los que realmente estamos en las cabeceras, y el pequeño y realmente mediano agricultor. Es un tema perverso que se habla, igual que cuando se hablaba en el tema del inmobiliario, del ladrillo, acusando a todos los que trabajamos en la profesión de la construcción, y aquí estamos hablando un poquito de lo mismo. No podemos utilizar y generalizar los agricultores de agricultura
la necesidad constante de ampliar y hacer nuevas infraestructuras, porque los pequeños y medianos agricultores lo que pedimos en general es que se respete precisamente lo que se nos pretende quitar con las grandes extensiones, en este caso de superficie, ¿no? Y era un poquito eso. Sí, es importante, por lo menos considero, y cada vez pasa más, que verdad que el pequeño y mediano agricultor, sobre todo de los territorios de cabecera, que como ya se ha dicho, hay que proteger, no se tenga en cuenta. Y es importante, tanto en estas jornadas como en otras posteriores, que se tenga en cuenta, y no para compensarnos, sino para respetar el territorio, que somos siempre los grandes agraviados, tanto por donde nace la agua, como la propia producción, porque siempre se nos viene a estimar nuestros recursos de una manera o de otra, y totalmente sin proteger. Muchas gracias. Tengo Omar. Yo iba a hacer una intervención muy corta. El 85% del uso que se hace del agua es el uso agrícola, y también en torno al 85% se exporta. Este modelo productivo que tenemos en Andalucía, que consume el 85% del agua, yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Ya no hay marcha atrás. Antes de ayer hablaba con un amigo y decía que el año pasado el trigo no funcionó y este año no va a funcionar, porque las lluvias se están cambiando de otoño a primavera, y eso ya lo llevamos viendo un tiempo, y es lo que dicen los escenarios A2 y B2 de cambio climático. Entonces, creo que lo que dice Salvador, urgente o muy urgente, porque estamos viendo que hay opciones, decía el compañero, que se puede ampliar un poco más las concesiones, que se pueden sacar 350. Yo estoy de acuerdo que se puede hacer malabarismo, pero la leche, tenemos un montón de hectáreas que es que va a llegar un momento que esto va a colapsar, como la crisis filosérica, que de pronto nos quedamos sin viñas y la gente se fue de los campos. Yo simplemente que repensemos el modelo productivo agrícola que tenemos enfocado a la exportación del 85%. O sea, que estamos exportando agua de una región seca, que la mandamos para el norte. Y ella acaba. Diego. Bueno, yo quería haceros mención sobre lo que he comentado, que solamente el 15% de las masas de agua se aplica teóricamente los caudales ecológicos. Quiere decir que el 85% no se aplica, o sea, que no pensemos. Pero es que luego solamente se aplican los caudales mínimos, que además se aplican de una manera ridícula, un 10%, un 15% en la mayoría parte de los casos. Y además no se aplican los máximos, ni las tasas de cambio, ni los caudales generadores. Y esto viene al caso de que la semana pasada el Tribunal Supremo ha anulado los artículos correspondientes del plan hidrológico del Tajo, porque aplicaban mal los caudales ecológicos. Y eso ha supuesto que de momento se ha detenido el trasvase Tajo Segura. Y supongo que esto va a tener repercusiones en toda España, por la jurisprudencia. Quería... Sí, bueno. Ya, un segundo, tengo 4 apuntadas y ya dejamos, porque si no se nos viene, ¿vale? Bueno, yo soy Pablo, no soy hijo de nadie, y quería plantear aquí la cuestión del manifiesto, porque venimos de una mesa donde se ha hablado de cambio global, de cambio climático. Plantear la cuestión de si concebimos el agua como un derecho humano, un derecho fundamental. Mi propuesta sería que en el manifiesto apareciera un deseo, tanto de la mesa como de la red del agua andaluza, de instar a las instituciones de la Unión Europea para proyectar una mayor política dentro del marco de la Unión Europea, porque estamos en una situación en una institución a nivel supranacional donde casi todas las políticas se están barajando en los grandes organismos de las instituciones de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y estamos en una tesitura donde vivimos un problema que es de corte global, y ese problema de corte global necesita una solución global. Entonces, la idea sería prácticamente que en el manifiesto apareciera la idea de que
la cuestión del agua no es solamente una cuestión de Andalucía, de los municipios, del tema de la remunicipalización del agua, sino que debe ser una cuestión donde todos los países y además dentro de España, donde todos los territorios compartan una misma política por el agua y apuesten por esta idea de frente al cambio climático, frente al cambio de... bueno, frente a todos los problemas, tampoco me quiero explayar. Muy bien. Gracias. Buenas tardes, Sergio Salazar. Sí, recogiendo un poco las anteriores comentarios, incluso de la mesa, incluso recogiendo lo que planteaba la mesa anterior de debate frente a la propuesta de manifiesto, como ya lo he manifestado, está bastante redondo, pero de pronto algunas sugerencias en esa perspectiva de recoger las diferentes inquietudes y es matizar, hacer especial énfasis en dos elementos centrales cuando hablamos de la gestión integral del ciclo del agua. En un primer foco, los principales motores de transformación, hay un especial énfasis en el cambio climático, cambio global, pero quizás de pronto, y lo hemos escuchado con algunos ejemplos concretos, en el motor de transformación directamente locales, específicos, que tienen que ver con el modelo económico de transformación del territorio y con las tendencias que tenemos allí. De pronto hacer una especial énfasis ahí. Y en la otra dimensión, en la gestión integral del ciclo del agua, hemos hecho especial énfasis principalmente en la dimensión física, la dimensión demanda, y lo veíamos en la anterior mesa de debate y en las últimas intervenciones de la mesa ahora lo han planteado, y es de pronto hacer también especial énfasis, hay un parrafito por ahí que habla de la dimensión química, las dimensiones química y biológica dentro del manifiesto, que quizás hace falta hacerle un poquito más de énfasis en esa perspectiva de redondear la idea de las principales retos que nos vienen en el inmediato futuro, porque como ya lo planteaban y lo vemos en la agenda política, se ha venido machacando la idea de la economía circular, la idea del reuso del agua. Si recordamos el año pasado, en el Día Mundial del Agua, el mensaje central fue reutilización, pero detrás de fondo hay un elemento central de negocio, y es cómo aplicamos el mismo modelo de negocio que se aplicó en la privatización de la gestión pública del agua en cuanto a consumo, en lo que tiene que ver con las empresas públicas de depuración de aguas residuales. Y también, por supuesto, hacer un especial énfasis en la dimensión biótica, biológica, ecosistémica en general, que de pronto haría falta ampliar un poco en el texto, ser pues muy específicos. Muchas gracias. Rafa. Sí, yo solo quería hacer una reflexión muy cortita, de verdad. Creo que estamos cometiendo un error intentando ponernos unos enfrente de otros, diciendo que unos son malos y otros son buenos y viceversa. Creo sinceramente que el regadío es un damnificado más, como lo somos todos, de los efectos del cambio climático, y si seguimos apostando por viejas recetas, sea a través de reutilización, de dar todos los caudales, a hacer lo mismo que veníamos haciendo, estamos cometiendo un error de base. Como decía antes, queramos o no queramos, nos vamos a tener que adaptar, y la adaptación pasa por cambiar la forma de producir, pasa por adaptarnos todos y tener en cuenta que formamos parte de un conjunto de damnificados y de personas que viven de esto. El río no es nuestro, el río es de todos. Entonces los agricultores cometen un error, a mi modo de ver, el posicionarse y decir, no es que necesitamos, es que nosotros necesitamos, todos necesitamos de la agricultura, pero de una agricultura que nos permita convivir con la naturaleza y con los ecosistemas que son la fuente de agua. No. Y con los pescadores del estuario necesitarán también agua. Indalecio, pero muy rápido porque tenemos la comida, pero sobre todo el problema de la comida es que tenemos arroz. Entonces, que se pasa. Se pasa el arroz. Eso también es Algunos ya se nos ha pasado. Se va a pastelar, Algunos ya se nos ha pasado el arroz. Soy yo. Creo que es importante lo que se ha comentado de la existencia histórica de la agua. Creo que es importante reconocer, ¿no?, cómo se ha producido eso, el movimiento social y participativo que ha conseguido esa sentencia. Simplemente recogerla en el manifiesto, porque creo que es importante que después
sentar, ¿no? Jurisprudencia para que en Andalucía se tome esa jurisprudencia para la revisión de todos los caudales ecológicos que están generando que el Guadalquivir tenga un régimen contrario, es decir, en verano tiene más agua que en invierno. Y eso creo que es importante recogerlo. Si os parece, si queréis hacer alguna aclaración, responder a algo, pero vamos de tiempo. Sí. No, yo creo que... Quería también Sí. decir nada. Venga. Yo muy cortita, ¿no? Por lo que Ya lo vamos a hacer. ha resurgido en la palabra aquí entre vosotros, lo cual me alegro mucho, ¿no? Realmente en esta exposición no habría forma de explicarlo, tampoco lo hay ahora, pero en definitiva, tener en cuenta un dato que no he querido dar antes, pero lo he hecho para darlo, que hay 90 productos químicos muy teratogénicos que se inyectan a mucha presión en el subsuelo y que brotan por la cultura que llegan a por eso es la gravedad, ¿vale? Y hay una cuestión con respecto a regadío cortísima, y es que el problema, como decía el compañero antes, es que evidentemente el aportar más regadío a los territorios que hace que efectivamente se produzca una estrategia próspera en el corto plazo, en el medio plazo, que genera más población y genera más demanda de agua. Siempre. Da agua, al cabo de 20 años en esa zona se necesita más agua. Entonces, hay que romper el modelo de alguna forma. Yo no quiero entrar en tantísimos temas como se han planteado, solamente dos ideas. En primer lugar, hay muchas de las cosas, bastantes de las cosas que se han dicho, están incorporadas, hay que subrayarlas más. Por ejemplo, el trasfondo, el telón de fondo de lo global está incluido en el propio título. Hay que dar la vuelta quizá a la entrada del texto para no empezar atacando a un nuevo gobierno, sino hacerlo alguna reforma de la redacción. El tema del fracking ha salido a relucir 3 o 4 veces, no solo Salvador, tenemos que pensar cómo lo introducimos, todo esto muy sintético, creo que está muy claro en las intervenciones de Rafael y de Luis, que es un mínimo común denominador que no podemos extender, y tenemos un reto de seguir discutiendo sobre el regadío, tenemos un reto, porque sin incorporar a la base social agraria que ocupa el territorio y que son en su mayoría gente modesta y trabajadora, no avanzamos. Ese es un reto que creo que tarde o temprano se tiene que volver a plantear, tiene que volver a salir la palabra reparto, porque no hay más. Hay necesidades en el altiplano, hay necesidades porque la gente se está yendo y hay regadíos incluso históricos y tradicionales en decadencia que necesitan agua, pero no hay más agua. Ese agua la tiene que dejar de utilizar otro, porque está el tema del reparto, ya me callo. Es el tema del reparto, para la dimensión social del tema lo tenemos que abordar y tenemos que seguir profundizando, porque hay que repartir. Esto, la transición ecológica global, implica reparto, y la transición hidrológica andaluza implica reparto. Muy bien, pues muchas gracias y nada, vamos por cerrar la primera parte del sábado. Vamos ahora a almorzar aquí abajo al Requero Castilla. Y de tu bolsita, con botellita. Ahora yo voy a Llámelo. El año pasado, bueno, hace 2 en Castril también lo dieron, ¿no te acuerdas que llevaban?